Bueno, hoy nos metemos de lleno en uno de los relatos más potentes y conocidos de la historia, el Diluvio Universal, contado en el capítulo 7 del Génesis. Vamos a analizarlo a fondo, porque no es solo una crónica de destrucción, ni mucho menos. Es una narrativa con una doble cara que mezcla el juicio divino con un acto de gracia extraordinario y sobre todo con la promesa de un nuevo comienzo. Para entender lo que está a punto de pasar, hay que irse un poquito para atrás. El escenario se prepara con esta declaración, que es tremenda. Las fuentes nos pintan un mundo que ha llegado a un punto de no retorno. La corrupción no era algo puntual, era generalizada, y la violencia lo llenaba absolutamente todo. Así que esta frase, más que un arrebato de ira, se presenta como la conclusión de un juicio muy solemne sobre cómo estaba la creación. Para desgranar bien este relato tan denso, vamos a seguir 5 pasos. Primero, veremos cómo era ese mundo tan violento. Después, nos sumergiremos en los detalles del cataclismo. Luego, buscaremos refugio en el arca para entender qué es la gracia. Analizaremos el pacto que marcó un antes y un después. Y para terminar, veremos qué lecciones prácticas podemos sacar de todo esto hoy en día. Venga, pues empecemos por el principio de este final. ¿Qué pasaba en la Tierra para que, según nos cuenta el relato, hiciera falta una solución tan drástica? El texto es muy claro. No deja lugar a dudas. La palabra hebrea original que se usa para violencia aquí es jamás. Y ojo, porque jamás es mucho más que simple agresión física. Implica injusticia, opresión, una corrupción moral tan bestia que, según las fuentes, había llegado a contaminar la propia tierra, rompiendo por completo ese orden bueno que se describe al principio del Génesis. Y en medio de todo este caos, de repente, aparece una figura que lo cambia todo: Noé. Es muy importante fijarse en cómo se presenta su salvación. No es de primeras por sus méritos. El texto dice que halló gracia, o sea, que recibió un favor que no merecía. Pero esa gracia divina se encontró con una persona que era justa, íntegra y fiel. Como lo resume muy bien el libro de Hebreos, su fe, una fe activa, lo convirtió en heredero de la justicia. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El capítulo 7 nos da una crónica con una precisión casi de notario, llena de datos que lo que buscan es subrayar la escala cósmica de lo que estaba a punto de ocurrir. Lo más fascinante de esto es que se describe un colapso total del orden natural. No es una tormenta fuerte y ya está, no. Se habla de un ataque por 2 frentes. Desde abajo, las aguas subterráneas, el gran abismo, que revientan y salen a la superficie, y desde arriba, las compuertas del cielo que se abren de par en par. Algunos intérpretes creen que esto podría describir el colapso de una capa de vapor de agua que rodeaba el planeta. En resumen, es una especie de anticreación, una vuelta al caos de agua del principio de todo. El juicio arranca con el número 40, un número que en toda la Biblia siempre va a simbolizar un tiempo de prueba, de purificación, de castigo. 40 días y 40 noches, de una lluvia que de hecho en hebreo tiene una palabra especial para describirla, indicando que era algo de una intensidad nunca antes vista. Pero la lluvia solo fue el principio. Las aguas estuvieron cubriendo la tierra durante 150 días, 5 meses, un tiempo larguísimo que asegura que no quede ni rastro del mundo de antes, transformando el planeta por completo. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud, el texto nos da esta cifra: 15 codos, que son unos 7 metros, por encima de las montañas más altas. Según el relato, esto garantizaba 2 cosas. Primero, una destrucción total. Y segundo, que el arca, que era el vehículo de salvación, flotara libremente, segura y por encima de cualquier obstáculo. Si juntamos todos los datos que nos dan, resulta que la experiencia completa dentro del arca duró más de 1 año. 1 año y 10 días, para ser exactos. Para muchos analistas esta cronología tan detallada no es casual. Busca anclar el suceso en la historia, presentarlo no como un mito fuera del tiempo, sino como un evento real y concreto. Y justo en medio de este juicio tan brutal, la narración cambia el foco y se centra en un acto de salvación de una precisión increíble. El arca no es solo un barco, es un pequeño mundo flotante, un santuario de vida protegido por la gracia divina. Esta frase tan corta tiene una potencia teológica inmensa. Fijaos en el detalle, no es Noé quien asegura su salvación y cierra la puerta. El texto recalca que fue Dios quien la cerró, desde fuera. Este gesto simboliza una protección total y definitiva. Una vez cerrada esa puerta, la separación entre el mundo que está siendo juzgado y el refugio de la gracia es absoluta. Ya no hay vuelta atrás. Dentro de ese refugio, ese muro, había 8 personas y una selección de animales. Y la distinción que se hace aquí es clave. Se guardan 7 parejas de animales puros y de aves. ¿Por qué tantas? No solo para repoblar la tierra, sino porque se anticipa que servirán para los sacrificios de agradecimiento y también como alimento. De los impuros, en cambio, con una pareja es suficiente para que la especie continúe.
Esta idea de Noé como alguien que simplemente recibe la gracia se completa siglos después, en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro lo llama predicador de la justicia. Esto sugiere que su vida y el simple hecho de estar construyendo ese arca gigantesca durante décadas fue en sí mismo un testimonio, un mensaje muy claro para una generación que simplemente eligió no escuchar. Vale, las aguas por fin bajan, la vida vuelve a pisar tierra firme y en ese momento la relación entre Dios y la creación se redefine. Se establece un nuevo orden que queda sellado con una promesa formal, solemne. Aquí aparece por primera vez una palabra que va a ser fundamental en toda la Biblia: pacto. Y es importante que entendamos bien qué significa. No es un contrato entre iguales, es una promesa que nace de Dios, es unilateral. Es un compromiso que establece las nuevas reglas del juego en la relación con los seres humanos y con toda la creación. Este pacto, que se conoce como el pacto con Noé, tiene 3 partes muy claras. Primero, la promesa, que es para todos, nunca más un diluvio que lo arrase todo. Segundo, la señal, el arco iris, un fenómeno natural que de repente se carga de un significado nuevo, se convierte en un recordatorio de esa promesa. Y tercero, se reafirma la responsabilidad humana, cuidar de la tierra, multiplicarse, aunque ahora, como dice el texto, la relación con los animales cambia un poco. Y todo esto, ¿a nosotros qué nos dice hoy? Más allá de si pasó literalmente o no, las fuentes interpretativas sacan de este relato una serie de principios que se consideran totalmente vigentes. Alguien podría preguntarse, ¿por qué creer en esto? ¿Qué le puede decir esta historia a una persona agnóstica? Bueno, pues mirándolo desde un punto de vista puramente analítico, la fuerza de esta historia está en su coherencia. Nos presenta un universo con una lógica moral donde los actos tienen consecuencias y la maldad sin freno lleva a la autodestrucción. Pero, y esto es lo crucial, al mismo tiempo nos enseña que incluso en medio del juicio más duro, la puerta de la gracia sigue abierta. La salvación de Noé es el gran ejemplo de que justicia y misericordia no son contrarias, sino 2 caras de la misma moneda. Y eso plantea un orden en el cosmos que a muchos les resulta atractivo, incluso a nivel filosófico. De todas estas historias se pueden sacar 4 ideas prácticas. Primero, la confianza de Noé, que se puso a construir un barco enorme en mitad de tierra seca durante años, yendo en contra de toda lógica. Segundo, la obediencia, que demuestra que la fe no es algo pasivo, sino que te lleva a actuar. Tercero, la adoración. Lo primero que hizo Noé al salir al mundo nuevo fue dar las gracias. Y cuarto, una forma nueva de entender los malos momentos, viéndolos no solo como un castigo, sino como una posible herramienta para purificarnos. Y acabamos con una reflexión final. El propio relato bíblico reconoce más adelante que, aunque el diluvio limpió la tierra, la raíz del problema, el corazón de las personas, seguía igual. Ese reseteo cósmico no fue la solución definitiva. Y esto nos deja una pregunta fundamental que sigue resonando hoy. Si un cataclismo de esa magnitud no puede cambiar nuestra naturaleza, ¿qué hace falta entonces para una transformación real y duradera? Una pregunta que, de hecho, el resto de la narrativa bíblica intentará responder.